Bueno, vamos a poner un video cortito, un fragmento de video, y a partir de aquí vamos a explicar algunas cosas importantes para los que son cubanos y siguen soñando con ese cuento del bloqueo, y para los que no son cubanos y están todavía engañados con el discurso de la dictadura. Les voy a compartir un video y luego les voy a compartir un documento. Confírmeme, por favor, si se escucha cuando lo ponga. La discusión de la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba fue presentada hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, durante su intervención, denunció el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba en el contexto epidemiológico actual, con la imposición de 243 medidas coercitivas y unilaterales para lacerar todos los sectores de la economía, fundamentalmente la salud. Bueno, hasta ahí este video. Luego continúa con unas declaraciones de Bruno en la ONU. En el ámbito de la salud persiste la imposibilidad de acceder a equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos idóneos que se nos impide adquirir de compañías estadounidenses y han de conseguir. Según la prensa oficial y según Bruno Rodríguez Parrilla, bueno, el tema de la salud, el bloqueo, el recrudecimiento impide acceder. Bueno, todo este cuento que ya sabemos que además es falso, porque el embargo o del embargo están exentos los medicamentos, los insumos médicos, además de los alimentos y todo el material relacionado con la agricultura. Todo esto está exento del embargo. Pero, a ver, ¿qué dice Yomiar Alfonso? Que no entiende si no existe el bloqueo, ¿por qué realmente es un embargo? Yomiar, no existe un bloqueo, lo que existe es un embargo. De hecho, en la ONU no se vota en contra de o en favor de un bloqueo, se vota para levantar las sanciones de un embargo. Eso es lo que se vota en la ONU. Lo que pasa es que el régimen cubano tergiversa siempre el lenguaje. Pero bueno, aquí Bruno y la periodista de Prensa Latina culpa a un supuesto bloqueo que tiene efecto directo sobre las condiciones de la salud en Cuba. Ya les enseñé esta semana un video, bueno, les hice un video sobre el comercio del régimen cubano con China, que en algunos años ha superado los 1.800 millones de dólares. El volumen de comercio entre el régimen cubano y el régimen comunista chino en algunos años ha superado los 1.800 millones de dólares. Son datos estadísticos sacados del propio gobierno chino. Y como ya también les expliqué, en China se fabrican muchísimos de los insumos médicos de los cuales hoy prácticamente no hay en Cuba. Estamos hablando de agujas, jeringuillas, gasas, desinfectantes, troqueles, sondas, sillas de rueda, camillas, todo esto que se fabrica en China y que el régimen cubano puede establecer relaciones comerciales con China por más de 1.800 millones de dólares al año, pues no le compra estas cosas a los chinos, le compra otras cosas. Y en ese video, pues nos habíamos quedado con la duda de que les compran. Porque claro, 1.800 millones y no comprar jeringuillas, 1.800 millones y no comprar agujas, 1.800 millones y no comprar insumos médicos a China, que es quien además los produce, porque muchos de los insumos médicos que de hecho se consumen en España y en Estados Unidos se fabrican en China. No tiene lógica, es verdad, que el régimen cubano pues esté culpando continuamente a un supuesto bloqueo que no existe, al mismo tiempo que se gasta más de 1.800 millones de dólares comprándole cosas al régimen chino, que es el que produce los insumos médicos, y no le compra los insumos médicos. Es de locos, pero es así como pasa. Ahora, la ONEI ha publicado, bueno, las estadísticas de inversión en Cuba. Y vamos a ver en qué se gasta el dinero del régimen cubano.
vamos a ver cuáles son las prioridades del régimen cubano, si de verdad es el bloqueo que dice Bruno lo que tiene desabastecida la salud, o son simplemente las prioridades del régimen cubano que no le interesa invertir en salud. Y lo vamos a ver con los datos de ellos mismos. Vamos a ver qué dice. Les voy a compartir por aquí otra pantalla. A ver. Miren. Aquí tenemos, vamos a poner esto más grande para que se vea bien. Antes que aparezca alguna ciberclaria por aquí, como apareció el artillero, el pistolitas este de Valencia, diciendo que bueno, que él podía también inventarse estos papeles. Mira, estos papeles se los inventa la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, la ONEI. ¿Vale? Esto que está en pantalla son las inversiones en indicadores seleccionados de la ONEI. Enero-junio de 2021, la edición de septiembre de 2021, que es la que se publica este mes, que recoge los meses desde enero hasta junio de este año. Un año donde estamos en Cuba siendo afectados por una crisis sanitaria brutal. Un año donde la gente está muriendo en Cuba sin atención médica. Les cierran, de hecho, las puertas de los hospitales. Algunos los expulsan de los hospitales a golpes, además, como hemos visto recientes videos subidos a internet. Otros sencillamente son olvidados en un patio de un hospital y mueren ahí olvidados. O otros son dejados de la mano de Dios en un centro de aislamiento sin atención médica y mueren también. Todo esto pasa y Bruno Rodríguez culpa a un supuesto bloqueo, que no pueden comprar nada a empresas de Estados Unidos al mismo tiempo que se gastan 1.800 millones de euros comprándole a China, pero no insumos médicos ni nada de esto. ¿En qué se gastan estos 1.800 millones de euros? Bueno, en este año que estamos en crisis humanitaria, ¿vale? ¿En qué han invertido dinero? Vamos a ver. Es que esto es buenísimo. Si no fuera tan triste, se pudiera hacer una película de una comedia con esto. Primero, aquí tenemos una tablita que son las inversiones en indicadores seleccionados. Esta es la ejecución de inversiones por provincia y según componentes. Esta tabla está en millones de pesos, ¿vale? Aquí tenemos La Habana, que es la provincia donde con diferencia se invierte más cantidad, pero con mucha diferencia. Aquí estamos hablando de que prácticamente el 50% se ha invertido, el 50% de enero-junio de 2020 se ha invertido en La Habana, ¿vale? Y más del 50% de enero-junio de 2021 se ha invertido también en La Habana. Aquí, ¿vale? La Habana es la provincia donde más se invierte. ¿Y cuáles son las provincias donde menos se invierten? Curiosamente, las provincias que más han sido asoladas por la crisis sanitaria. Por ejemplo, Pinal del Río es una de las provincias donde menos se invierte. Ahí la tenemos. Pinal del Río en los 2 años, ¿vale? Luego tenemos Mayabeque, otra de las provincias donde menos se invierte, como pueden ver. Luego tenemos Guantánamo, otra de las provincias donde menos se invierte. Y luego tenemos Isla de la Juventud, otra de las provincias donde menos se invierte. Coincidentemente, por decir algo, porque esto no es coincidencia, esto es dejadez, esto es omisión de funciones. Pero bueno, las provincias donde más ha afectado la crisis sanitaria es donde menos el régimen cubano ha hecho inversiones. Claro, han dejado estas provincias de la mano de Dios y los ciudadanos que allí viven se han visto desamparados
sin condiciones sanitarias, sin condiciones de infraestructura, sin condiciones, sin insumos médicos, sin nada para paliar la crisis, y por eso pues el resultado que hemos tenido en Pinar del Río, unos datos catastróficos. En Guantánamo hemos visto autobuses circulando con niños de madrugada sin que se puedan ser acogidos en ningún sitio, porque no hay donde acogerlos. Hemos visto en Isla de la Juventud situaciones lamentables también en centros médicos. En Cienfuegos también hemos visto situaciones bastante tristes en el hospital de Cienfuegos, porque toda la inversión grande se concentra principalmente en La Habana, en Matanzas, en Villa Clara y en Camagüey y en Santiago de Cuba. Ahora, vamos a ver aquí en porcentajes de enero a junio de este año, ¿vale? De este año con la crisis, en porcentajes, donde se ha invertido más por provincia. Pues los porcentajes siguen siendo claramente en La Habana, ¿vale? Porcentajes supera, por ejemplo, aquí el 66%, el 68%, en equipos el 72% y en otros el 43%. La Habana se lleva por mucho la mayor cantidad de inversiones. Y alguien podrá pensar, bueno, es que La Habana es la ciudad más poblada del país. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es que hay otras ciudades como Pinar del Río, que se ha llevado el 0.8 como provincia, el 0.8 de las inversiones del país. Y es normal que por eso Pinar del Río esté como está. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntarle a los funcionarios del Partido Comunista de Cuba dónde se gastan tanto dinero en La Habana y por qué tienen desatendida a Pinar del Río. La verdad, me gustaría saber. Daniel Arteaga, yo luego cuando termine de explicar esto, voy a poner el enlace, Daniel, y tú vas a entrar, si quieres, y lo hablamos para ver quién es el mentiroso y el manipulador. Pero no te vayas, ¿eh? No te vayas, que ahora voy a enseñar más. Pinar del Río, Daniel Arteaga, se le ha invertido un 0.8 al mismo tiempo que La Habana, el 66% del total. A Matanzas, por ejemplo, se le invirtió el 5.5. A provincias como Cienfuegos, otra provincia con una crisis sanitaria desastrosa, también se le invirtió el 0.8 del total. Tenemos, por ejemplo, Guantánamo, una provincia también que ha sufrido la crisis de forma brutal. Arteaga, esto será coincidencia, digo yo. Se le invirtió el 0.7. Las provincias donde más ha afectado la crisis es donde menos se ha invertido. Qué coincidencias más raras, ¿verdad? Y el manipulador soy yo. La Isla de la Juventud se ha invertido un 0.2 del total. 0.2 del total. Alguien dirá, bueno, en la Isla de la Juventud probablemente sea lo que diga Arteaga. No necesitan inversiones en la Isla de la Juventud. Explícaselo tú mismo a los pineros. Si no necesitan inversiones allí, a ver qué te dicen. Pero bueno, yo espero que entres de verdad. Me gustaría hoy que entrara alguien a defender esto, a defender esta redistribución. Vamos a ver cuáles son las prioridades del régimen, a ver qué le parece a Arteaga estas prioridades. Escucha esto, Daniel, a ver qué explicación tienes para esto. Bueno, alguien pensaría que en salud pública y asistencia social es donde el régimen para este año ha invertido más, porque estamos en plena crisis sanitaria, ¿no? Pues sería la prioridad del régimen cubano, invertir en salud pública y asistencia social tanto en 2020 como en 2021. ¿Cierto o falso? Aquí están los años. Enero-junio de 2020 ya estaba la crisis y enero-junio de 2021
la crisis en su apogeo, la crisis sanitaria. Pues alguien podrá pensar que el régimen cubano dijo, bueno, vamos a invertir en agricultura, pesca, que es lo que garantiza la alimentación, vamos a invertir en sanidad, que es lo que garantiza la vida de los cubanos, la atención médica, vamos a priorizar esto, ¿no? Porque el régimen cubano se encarga de la salud del pueblo, ¿no? De sus prioridades. Bueno, vamos a ver en qué invirtió el régimen cubano. ¿Cuánto invirtió en salud pública, por ejemplo? Pues 2020, esta tabla, perdonen, les enseño esta tabla, está en millones de pesos. ¿La ven aquí arriba? Aquí está la tabla en millones de pesos. Pues en 2020, 31 millones de pesos, aquí está. Y en 2021, en la crisis, pues 151.6 millones de pesos. En educación, pues 20.3 en 2020 y 62 en 2021. Alguien dirá, bueno, no está mal. Pero claro, ¿cuánto invirtió en hoteles y restaurantes en plena crisis sanitaria, con el turismo cerrado, con la gente muriéndose por falta de insumos médicos, por falta de instalaciones para poder alojar a la gente tanto en cuarentena como en unidades de cuidados intensivos? ¿Cuánto invirtió Arteaga? Explícame esto también. En hoteles y restaurantes, pues nada más y nada menos que 3 veces más en 2020. 3 veces más que en salud pública y asistencia social. En hoteles y restaurantes en Cuba, en el año 2020, de enero a junio, se invirtió 3 veces más que en salud pública y en asistencia social. Y en 2021, en este año en curso, con plena crisis, en hoteles y restaurantes se invirtió casi 40 millones de pesos más que en salud pública y en asistencia social. Pero yo soy un manipulador, ¿eh? ¿A que sí? A que no me saquen Arteaga, ¿eh? No me lo saquen, que él va a entrar. Yo luego cuando ponga el enlace, él va a entrar. Y si no entra, entonces sí lo sacan. Si no entra, entonces sí lo sacan. Pero déjenlo, que él va a entrar seguro. Yo soy un manipulador. Pero, bueno, estos son los datos de la UNEI, donde dice que en hoteles y restaurantes, en plena crisis sanitaria, el régimen cubano invirtió en este año 40 millones de pesos más que en salud pública y en asistencia social. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Cuáles son las prioridades del régimen cubano? La salud pública y la asistencia social. Bueno, ¿qué prioridades más raras tiene cuando se gasta menos que en hoteles y restaurantes? Pero vamos a otro renglón. Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. Aquí el régimen cubano, este año, en plena crisis sanitaria, el régimen cubano invirtió 8.836.5 millones de pesos en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. Vamos a ver. Hay una lista de actividades empresariales que no son actividades empresariales, son oficios precarios que los cubanos pueden realizar. Por tanto, esta inversión no fue destinada a actividades empresariales de cubanos. Vamos a empezar por ahí. Actividades inmobiliarias y de alquiler tampoco, porque los cubanos no pueden tener empresas inmobiliarias ni pueden participar de alquileres proporcionados por el Estado en instalaciones como las que hay en Quinta Avenida, por ejemplo, o en Varadero, por ejemplo. El régimen cubano, en plena crisis sanitaria, se gasta 8.836.5 millones de pesos en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. Y en salud pública y asistencia social, 155.6 millones de pesos. Pero en el año 2020 se gastó 1.916 de enero a junio. Recuerden que esto es de enero a junio, aquí no está el año completo. 1.916.8
en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, al mismo tiempo que en salud pública, 31 millones de pesos. ¿Dónde está el recrudecimiento del bloqueo? El recrudecimiento de las sanciones. Ese imperialismo yanqui malo, 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 que no permite que el régimen cubano compre e invierta en salud. No lo sé. De verdad. En administración pública, defensa y seguridad social, el régimen cubano se gastó este año, de enero a junio, en plena crisis sanitaria, 750.3 millones de pesos. En salud pública y asistencia social, 155.6 millones de pesos. Es decir, pues unas 5 veces más, casi 5 veces más. En administración pública, defensa y seguridad social, casi 5 veces más que en salud pública y asistencia social en plena crisis sanitaria. Ah, pero yo soy el manipulador, ¿no? Yo soy el que no entiendo esto. No. Es que esto es inentendible. Porque esto tú me dices, la salud pública de Cuba va bien, no pasa nada. Hay medicina, hay agujas, hay jeringuillas, hay troqueles, hay camillas, hay sillas de ruedas, hay ambulancias, hay de todo. Y yo digo, bueno, pues entonces no tiene sentido que el régimen invierta pues 8.000 en salud pública, porque hay de todo. Pero no, la realidad es que no hay de nada. No hay de nada. De hecho, ni siquiera hay infraestructura para soportar la crisis sanitaria. Y el régimen lo que hace es construir o equipar hoteles y restaurantes. El régimen lo que hace es construir o equipar inmobiliarias, servicios de alquiler, servicios empresariales, dedicarse a equipar a la defensa, la administración pública y la salud y la educación de la mano de Dios. Claro, aquí en este gráfico es, digamos que la muestra perfecta del agravio. Miren, Cuba es un país eminentemente agrícola, por desgracia, en estos tiempos. Un país donde no se produce nada. En Cuba no se produce absolutamente nada. No porque los cubanos sean brutos, sino porque el régimen cubano no permite producir nada. ¿Cuánto se destina a las inversiones en la industria manufacturera, excepto a la industria azucarera? Pues el 13.2%. ¿Cuánto se destina al transporte, almacenamiento y comunicaciones? El 12%. ¿Cuánto se destina a todo lo que no está relacionado con los cubanos? Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que no está relacionado con el cubano de dentro, ni aporta beneficio al cubano de dentro. ¿Cuánto se destina? El 45.5%. Que alguien me explique esto. Daniel, ya puedes tú poner lo que te dé la gana. Aquí te estoy poniendo, mira, esto es ONEI, mira. ¿Qué dice aquí? Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Aquí está detallada la inversión. ¿Cuáles son las prioridades del régimen cubano? Construir hospitales, equipar salas de terapia intensiva, mejorar los centros de aislamiento, crear las condiciones para de verdad aislar a la gente, equiparlos con climatización, equiparlos con camas de verdad, mejorar la transportación de los niños, mejorar los hospitales pediátricos, por ejemplo. ¿Esa es la prioridad del régimen cubano? No.
No, no lo es. No lo es, porque si lo fuera, estos números estuvieran invertidos. Si lo fuera, estos números estuvieran al revés. Las prioridades del régimen cubano son los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, y los hoteles y los restaurantes. Ahí debe entrar el restaurante de Israel Rojas seguramente, digo yo, y la administración pública, la defensa y la seguridad social. Esto es lo bueno que tiene rebuscar a veces. Esto es lo bueno que tiene rebuscar a veces en los propios datos de el régimen, porque solemos a veces buscar en muchas cosas y nos perdemos de las propias estadísticas de ellos, y a veces ellos mismos arrojan sus estadísticas y luego se echan para adelante ellos mismos. Esto no te va a salir por el noticiero de la televisión cubana. Esto no te va a salir por ahí, esta comparativa. Esto no te va a salir un bretico explicándote esto, porque esto es inexplicable. ¿Cómo te gastas más en servicios empresariales que en sanidad en plena pandemia? Esto es inexplicable. ¿Cómo inviertes más? Esto no tiene sentido. Aquí, ojo, en la metodología, miren, por ejemplo, aquí, esto está en porcentajes, en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, este año fue el 45.5% de las inversiones. 45.5% de las inversiones fue a servicios inmobiliarios, servicios empresariales, actividades inmobiliarias y alquiler. A educación, el 0.3%, y a salud pública, el 0.8%. Ya ustedes me dirán cuáles son las prioridades. Del 45% o del 1% en hoteles y restaurantes, al 0.8% en salud o al 0.3% en educación este año. El año pasado fue igual el 0.8% en salud. ¿Sobre qué inversiones se habla en esta tabla? Vamos a leer la metodología. Aquí se habla componentes de la inversión, construcción y montaje, equipos y otros. ¿Qué cosa es construcción y montaje? Trabajo de preparación de los terrenos correspondientes del área de la inversión, de las obras inducidas directas, demoliciones asociadas a la inversión, la construcción civil y el montaje hasta su puesta en funcionamiento de instalaciones o inmuebles. Esto es uno de los destinos de estas inversiones. Componentes de la inversión, construcción y montaje, y lo otro son los equipos. En equipos, ¿qué quiere decir? El valor de la totalidad de los equipos y maquinarias, incluyendo los transportes y el mobiliario, ya sean importados o de producción nacional e independientemente que requieran o no de trabajo de montaje. Bueno, aquí te explica en qué se ha invertido. En construcción y montaje, lo que es construcción y montaje. En equipos, lo que es equipos. Pues ha invertido más en construir y montar inmobiliarias, hoteles y restaurantes, y en equipar inmobiliarias, hoteles y restaurantes en este año, que en construir y montar centros de aislamiento que están en condiciones precarias, salas de terapia intensiva que están colapsadas, equipar los hospitales. Se ha invertido más en equipar otras cosas. Expliquen esto. Bueno, estas son las cosas inexplicables del régimen cubano. Y ahora va a venir el Arteaga aquí, ahora va a entrar, ya verán cómo entra, porque es valiente y va a defender lo que piensa y va a entrar. Familia, estas son las estadísticas, recuerden lo que siempre les digo, estas son las estadísticas del régimen cubano. Esto, aún con esos números que no tienen lógica alguna, aún con esos números, estas estadísticas siguen siendo pues falseadas por el régimen cubano. No hay ni un solo dato de esto que sea fiable, pero aún así son sus datos. Y ya ven el despropósito del destino de las inversiones, las prioridades del régimen. Este video yo se los hice el año pasado también con las mismas estadísticas correspondientes al año 2020 y al año 2019. Y era más o menos parecido este despropósito. Y bueno, para este año continúa el despropósito a pesar de la crisis sanitaria que tenemos actualmente. Cubano de dentro.
¿Cuáles son las prioridades del régimen? ¿Tu salud? ¿Tu vida? ¿Que te estás muriendo? No. Las prioridades del régimen son sus negocios. ¿Y por qué digo sus negocios? Porque los servicios inmobiliarios, los hoteles y los restaurantes no son tus negocios, son sus negocios. Es de donde ellos invierten el dinero. Tu salud, salud pública, ahí no va ninguna inversión. La educación de tus hijos, ahí no va ninguna inversión. Las escuelas se caen a pedazos. Eso no me lo ha contado nadie, lo he vivido yo como alumno y como profesor. Los hospitales colapsados y se caen a pedazos. Tampoco me lo ha contado nadie, lo he vivido yo como paciente y cuidando pacientes también y ahora en las redes sociales. ¿Y qué hace el régimen? ¿Invierte ahí la mayor cantidad de recursos para...? No. Invierte en hoteles, restaurantes, servicios inmobiliarios y de alquiler, en defensa, en administración pública. Y tú te mueres con piojo, con sarna y con el virus.